La radio siempre está. Radio Sónica. Radio Sónica. 24 horas. 365 días. Conectados a través de la web. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy Luis Formaiano y te doy la bienvenida al programa 457 de Susurros en tus oídos. 11 años en el aire de Radio Sónica y este año dedicado al teatro independiente, todo el año. Me acompaña en esta primera parte del programa Alfredo Martín. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. No, por favor, al contrario, director de Abandonemos Toda Esperanza. Contanos un poquitito, digamos, cómo se gesta la idea de montar o de tomar este texto icónico de Florencio Sánchez y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Bueno, yo venía trabajando con otro texto de Florencio Sánchez con el que hicimos una apuesta que se llamó Los Derechos de la Salud, que estuvimos el año pasado y principios de este año. Y me interesaba la escritura de Sánchez porque me parece que hace una mezcla muy lúcida de un discurso social, de un discurso psicológico, de un discurso científico. Era un periodista, de aquellos periodistas, ¿no?, de esa época que eran como un trozo de historia, y un muy hábil dramaturgo. Y me parecía que el texto en familia, que es desde el que partí, podía jugar respecto, la crisis familiar podía ser un juego de espejos con la crisis social. Uh-huh. Si bien él lo escribió en 1905, nosotros lo corrimos a 1930, que nos parecía que era una época de crisis, de fraude electoral, de golpe de Estado, en fin, de conspiración, lo suficientemente fuerte e icónica como para hacer un punto de confrontación con esa familia donde ocurren tantas cosas y donde en definitiva hay un padre caído, en donde el juego y la utilización del otro se convierte en la moneda de cambio, ¿no? Entonces no solamente van perdiendo sus bienes económicos, sino toda moral, toda ética y toda relación humana entre ellos mismos. Entonces empecé a trabajar con el texto, haciendo una versión que pudiera contestar un poco esta idea y contemporizarla en relación a ciertos diálogos. Agregué dos personajes, el personaje de la empleada y el personaje del cafillo no están en el original. Y tampoco está la cuestión del radioteatro, porque lógicamente en 1905 todavía no estaba instaurado. En 1930 el teatro empezó y le fue muy bien, digamos, ¿no? Me parecía que estos dos personajes, tanto el de la empleada como el del cafillo, eran personajes externos, pero que podían ayudarme a componer esa relación con el campo social de la familia, ¿no? Con esa mirada externa. Entonces, hay una sola mención en el texto original que dice la madre: me encontré sacándole todos los ahorros a mi empleada. Y yo dije, es maravilloso, tiene que estar la empleada y tenemos que ver cómo le van sacando los ahorros, esquilmándola como persona, ¿no? Y lo del cafillo me permitía a mí darle una salida muy clara a una de las hijas, Emilia, que elige la prostitución de lujo, como en sálvese quien pueda. Entonces estuve trabajando 10 meses con el texto, haciendo esta versión, y después armar el elenco y empezar con los ensayos. Es un grupo al que yo conozco, el grupo de actores, salvo una o dos excepciones, trabajé con todos ellos. Entonces ya hay un conocimiento, una forma de laburo que quedó como entrenada, una práctica, y eso permitió que en 6 meses pudiéramos montarla. Ah, mirá, se nota esa homogeneidad en todo el equipo actoral. La verdad, y transmite cada uno, están tan bien definidos los personajes, que uno realmente puede sentir o ponerse en la piel de ellos, ¿no? Y, por ejemplo, esta empleada, es como si de pronto vieras que se la están comiendo los parásitos, ¿no? Claro, está parasitada y explotada por sus patrones, al punto tal que sobre el final toma esa decisión, que me parece que la ennoblece, ¿no? En un punto, como diciendo, bueno, hasta acá llegué, más de esto no puedo. Yo notaba que, bueno, el público muchas veces se ríe
y yo me parecía advertir algo del orden de esa risa nerviosa, ¿no? Que incomoda un poco lo que uno escucha, lo que uno ve, tal vez porque es reflejo de alguna actitud y de pronto, bueno, nos confronta, ¿no? Con algunas cuestiones propias, y esto da cuenta de lo cruenta, se me ocurrió a mí la palabra, ¿no? Es una mirada cruenta sobre nuestra sociedad. Cuando uno ve que esto se desarrolla en la década del 30, pero lo transportamos directamente al 2017 y decimos que estamos igual. Estamos igual. Sí, nosotros queríamos hacer una comedia dramática, porque pensábamos que, como es tan fuerte el contenido de la obra, iba a ser muy propicio corrernos del drama o mezclar el drama con el humor, para que de esa manera el público entrara en un nivel empático que le permitiera evaluar sin padecer tanto, y que ese punto de identificación no le quitara reflexión a la obra. Entonces, es como si dijéramos, la parodia puede ser la risa negra de la tragedia. Y bajo esa premisa trabajamos. Sobre el final, la obra empieza a torcerse y adviene más el mundo trágico, ¿no? Entonces hay algo de esa sonrisa que se va congelando poco a poco. Y como comentábamos antes de empezar el programa, una de las devoluciones que a mí más me reconfortan, digamos, del público, es esa sensación que transmiten de que se sintieron interpelados por el material y que están como golpeados por lo que vieron. Me parece que lograr eso en el público, más allá, como te decía, de que hablen de los actores, que están muy bien todos, del elenco, de la puesta en escena, que se haya podido conmover al público, me parece que está cumplida en parte la misión de la obra, ¿no? Absolutamente, y yo sentí con esto de Abandonemos toda esperanza que es un descenso a varios infiernos personales que se conjuran todos en un gran infierno social, ¿no? Y por ahí la pregunta que yo me llevé cuando salí de la sala es, ¿hay esperanza? Ahí jugamos también con esa palabra, porque por el catolicismo a nosotros nos enseñaron que la esperanza era una virtud. Y fue, por lo menos en mi familia, fue transmitida así, y yo la consideraba de ese modo. Cuando encuentro el texto que dice Jorge, y lo dice en italiano, y eso es porque ahí yo dije, Florencio Sánchez leyó la obra del Dante, ¿no? Lasciati ogni speranza che vuoi entrare. Ahí encontré una clave y dije, nos está diciendo que la familia, el núcleo fundante de lo social, que siempre se narra como un crecimiento a través del amor y un desarrollo a través de los afectos y el origen, digamos, de toda vinculación posterior, puede convertirse también en un infierno. Eso fue lo que de alguna manera me dio pie a que empecemos a considerar el nombre de la obra Abandonemos toda esperanza. Y con respecto a la virtud, dice Nietzsche, que la virtud también puede ser, la esperanza también puede ser, aparte de una virtud, puede ser algo como un vicio, porque nos deja en un estado de inercia tal que nos quedamos con la esperanza y en esa espera no hacemos lo suficiente para modificar aquello que nos rodea. Entonces él dice que desconfiemos de la esperanza y nos recuerda que en la caja de Pandora, el vaso, dice él, es lo que escribimos en el programa del otro lado, en el vaso que traía Pandora, lo que dejó guardada adentro es la esperanza, para que los hombres se la llevaran y tuvieran que lidiar con ella a lo largo de su vida. Y sabemos que cuando mencionamos a Pandora es un poco como que nos inquietamos, ¿no? Absolutamente, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Y yo creo que mucho de lo que encontramos en la obra es como abrir una gran caja de Pandora, ¿no? Una gran caja de Pandora de la historia argentina. Y por ahí, digamos, por eso yo te preguntaba esto, ¿no? De la esperanza, y muy atinado esto que comentás, ¿no? Que si nos quedamos con eso, claro, nos quedamos en una situación de espera, en un congelamiento permanente, de que algún día algo tal vez cambie, pero nos tenemos que convertir, creo, en actores sociales e intervenir fuertemente. Por ejemplo, en esto que nos plantea la obra, ¿no? ¿Qué hacemos con esa gente que nos cruzamos a diario y tanto el padre, el hijo, los hijos,
cada uno tiene su cuestión, ¿no? Y lo podemos ver reflejados en tantos personajes actuales. Sí, la obra tiene como un punto subjetivo distinto en cada uno de los personajes. Y podríamos pensar que el único jugador no es Jorge, si bien él es el que ejecuta en lo concreto esa apuesta, en el casino, en el garito, donde sea, sino que todos son jugadores, juegan con el propio cuerpo y a todo riesgo la situación límite de salvarse sin ningún tipo de miramientos. Y hay un rasgo de época en relación al lugar de la mujer, por ejemplo, porque de todos los personajes, Mercedes, la esposa de Jorge, el ludópata, el padre, tiene una mirada medianamente lúcida sobre lo que pasa, pero no puede evitar acompañarlo, es decir, no habilita un corte posible ahí, con lo cual es una testigo consciente de lo que está sucediendo y pasivamente participa de lo que hace su marido. Por eso las cosas finalmente se le van de las manos y ya no puede controlar más nada, ¿no? Entregada a una resignación casi inevitable, ¿no? Exactamente, tratando por un lado de sostener omnipotentemente algo que se le cae sin verlo, negándolo hasta que cuando se da cuenta ya es tarde, ¿no? Nos parecía que en ese sentido el personaje del hijo, el hijo que vuelve del sur, que podría tener su vida, sería un poco la previa de lo que sería hoy un gerente, ¿no? Podríamos pensar, ¿no? Un tipo exitoso que puede triunfar, digamos, generar un buen pasar, etcétera. Entrega todo ese proyecto en aras de salvar a su familia. También una decisión desatinada, insensata. Pero pensamos, hay gente, nosotros mismos a veces si no nos cuidamos, seguimos haciendo ese tipo de renuncia en aras de lo familiar. Entonces hay algo constitutivo en lo familiar que puede ser aquello que te hunde si buscamos que sea aquello que te salve. Exactamente. ¿No? Entonces poder separarse a tiempo, bueno, de lo familiar, de aquello que perjudica y que alude al origen, pero también puede ser la muerte, me parece que es necesario en determinado momento, ¿no? Bueno, como verás, mis dos profesiones se me cruzan mucho. Pero me parece perfecto. Y ese es otro motivo por los cuales elegí esta obra para trabajar, ¿no? Ya lo veo. Recordemos que Abandonemos toda esperanza la pueden ver todos los domingos a las 20 horas en el Teatro Andamio 90, ¿sí? Exactamente. Y quería mencionar, si me das tu permiso, los que conforman el elenco. Pero por supuesto, el maravilloso elenco, sí. ¿Los nombro? Sí. Bueno, Nicolás Barsov hace de Damián, este hijo que vuelve del sur a salvar a la familia. Julián Beleggia. Marcelo Bucosi es Jorge, el padre es ludópata. Cintia de Marco es Laurita, una de las hermanas que se quiere salvar por medio del radioteatro, tratando de que el arte la salve. María Fernanda Iglesias hace de Delfina, la esposa del hijo que viene del sur. Mariano Falcón hace de Eduardo, el personaje más sensible quizás, el estigmatizado, ¿no? Declarado enfermo por toda la familia. Julia Funari, Mercedes la madre, Luciana Procaccini es Emilia, la hija mayor, Gustavo Reverdito es Antonio, el cafillo, y Lorena Sekeli, la empleada, Asunción. Maravilloso elenco, realmente maravilloso, todos ellos. Seguramente que también Florencio Sánchez leyó a Freud, porque ese concepto de la neurastenia es un concepto pre-freudiano, o por lo menos debe haber leído la psiquiatría de su época, ¿no? Lo que la ciencia llamaba una especie de poca energía para el trabajo, y la traducción vulgar era vago. Pero lo que decía la ciencia era que había como un afecto que estaba, que era escaso, y una voluntad que también era escasa, entonces se agotaba en sí misma a poco de andar. Y bueno, así es como lo denomina Florencio Sánchez al personaje de Eduardo. Pero quizás es el personaje que más se da cuenta de lo que va a pasar, y al ver su impotencia es el que menos puede hacer, por lo tanto solo va diciendo como un visionario que él ya se la veía venir a todo este drama, ¿no? Como se ve tantas veces en tantas familias, ¿no? Aquel a quien nominan como el enfermo, el distinto, el raro, el chivo expiatorio en última instancia, es el que
paga todos los platos rotos, pero tal vez en algún lugar es el que tiene mayor conciencia de lo que pasa. Exactamente, y quizás por eso es el que se siente más perturbado porque no puede con todo. Exacto. Con respecto a la puesta en escena, contamos con una puesta maravillosa realizada por Héctor Calmet, tanto en la escenografía como en la iluminación, con quien ya habíamos trabajado antes en La Tempestad, la obra anterior. Y el maravilloso vestuario que no podemos Fantástico. no decir de ese extraordinario trabajo de Jessica Menéndez. Viendo solamente el vestuario uno se da cuenta de los hábitos, prácticas y costumbres de una época, exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, y ese es un detalle cuidadísimo, porque realmente nos lleva a esa época. Los que hemos a lo mejor visto fotografías o películas y es esa la vestimenta, ¿no? Y además una iluminación, ¿no? Que da todo un clima que por momentos se torna absolutamente oprimente. Sí, hay algún trabajo con el color rosado y con el color rojo. Florencio Sánchez decía que así como el verde era el color de la esperanza, el rosado era el color de la ilusión. Y era un color que estaba muy de moda en esa época. Aún cuando yo era muy chico me acuerdo que el rosado era un color que narraba algo del orden de la bonomía, de la belleza, ¿no? El glamour. Hoy por hoy hay otras formas de concebir los colores, ¿no? Totalmente distintas. Pero entonces decidimos trabajar en colores cálidos que den una casa, porque no era fácil en el teatro poder dar la idea de una casa en donde el espectador estuviera un poco espiando lo que pasa, ¿no? Exacto. Entonces eso, lograrlo con colores cálidos, lograr las apariencias con los rosados y jugar al infierno que se va asomando en cada entreacto, bueno, hasta en el final hacer lo suyo. No quiero decir no lo vamos a develar, por supuesto. Bueno, vamos a escuchar un... Bueno, seguimos con Alfredo Martín hablando de Abandonemos toda esperanza. Me contabas sobre las nominaciones a los ACE. Sí, había mencionado el espectáculo anterior, La Tempestad, y es un espectáculo que hicimos el año pasado y lo repusimos principios de este año, y obtuvimos 4 nominaciones a los ACE. Por actor protagónico, Marcelo Bucosi; actriz revelación, Brenda Margaretic; por escenografía e iluminación, Héctor Calmet; y mejor obra de teatro alternativo. Así que bueno, estamos muy, muy alegres, muy contentos y entusiasmados con esta nominación, porque como decíamos, si bien los premios pueden ser algo aleatorio, que lleguen o que no lleguen, lo importante es que alguien pudo ver el trabajo y esto genera cierta expectativa en el público y hace que la obra o eventualmente los otros proyectos que podamos sostener de teatro independiente generen mayor concurrencia de público y así las obras puedan permanecer más tiempo en cartel. ¿Es fácil conjurar psicoanálisis y teatro? Y yo te diría que ahora finalmente se va apareando solo, ¿no? Al principio aparecían como una actividad seria, formalizada, el tema de las ciencias, la psiquiatría, aunque el psicoanálisis no es una ciencia, pero estaba de ese lado, el tema médico, podríamos decir así, más relacionada con un discurso más formal, y todo lo que tenía que ver con el teatro, algo más lúdico, algo más relacionado con entretenerse. Bueno, a lo largo del tiempo creo que al haber hecho la experiencia de las dos situaciones, pude aflojar un poco la formalidad de lo médico y a su vez darle un sustento ideológico y serio a la actividad teatral, de manera tal que hoy, por ejemplo, con una obra como esta, siento que los dos discursos me aportan enormemente para poder delinear el material final que termina siendo Abandonemos toda esperanza, ¿no? Así es que en ese sentido, por ejemplo, el hecho de escuchar tantas historias a partir de los pacientes, ver qué cosas son las que puede hacer el psicoanálisis en relación a un proceso terapéutico, qué puede hacer una medicación o no, cuál es la respuesta social frente a la salud mental y a la enfermedad, y ver cómo el arte es una actividad simbólica que puede rescatar a alguien efectivamente y darle la posibilidad de establecer un lazo social. Entonces empiezan a tejerse esas redes y esos puentes y empiezo a sentir que hay un trayecto hacia uno y otro lado que se corresponden.
como actividades simbólicas sobre todo, ¿no? Porque fíjate que tanto el dispositivo analítico y el dispositivo escénico son dos actividades de orden simbólico absolutamente necesarias para no enfermarnos de la realidad. Absolutamente, absolutamente. Y yo creo que precisamente, bueno, esto que vos decís, ¿no? El arte, las intervenciones en arte, ya sea desde la plástica, la pintura, la danza, la escritura creativa, facilita, digamos, como un retorno a ciertos núcleos que han quedado por ahí intocados o que por ahí son imposibles de poner en palabras y que a través de estas actividades pueden lograr un canal de expresión, ¿no? Sí, tal cual. Eso que vos decís, digamos, hay un marco conceptual sobre el cual tenemos que regirnos para actuar en sociedad que nos disciplina, inevitablemente nos disciplina, inevitablemente reduce nuestra posibilidad de expresión. Y me parece que estas dos posibilidades, estos dos discursos que decíamos anteriormente, permiten que esa locura interior, y cuando digo locura me refiero a la locura en todo lo que queda afuera, no estoy designando la locura como algo que debería ser erradicado, sino al contrario, la posibilidad de habitar la locura de cada uno para poder expresarla de alguna forma y que eso surja, se materialice y haga un lugar para habitar. Exactamente. Bueno, recomiendo ampliamente ver Abandonemos toda esperanza, los domingos a las 20 horas en el Teatro Andamio 90, dirigida por Alfredo Martín, quien me ha acompañado en esta primera parte del programa y a quien le agradezco muchísimo haber venido esta noche a Susurros en tus oídos. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tu interés en el teatro independiente. Advertí que decías que durante todo el año ibas a estar consagrando el programa al teatro independiente y me parece una idea que me entusiasma mucho porque hay muchísimas propuestas y está bueno que se puedan difundir, que tengan la oportunidad de ser conocidas. Así es que bueno, felicitaciones por eso y espero que el programa siga por mucho tiempo. Muchas gracias y las puertas siempre abiertas para cuando quieras. Gracias, gracias. Bueno, ya en un momentito retomamos.